Lección número 7 para 14 de febrero del 2015. ¿Cómo tratar con las peleas? El versículo para memorizar es: mejor es un bocado seco y en paz que casa de peleas llena de provisiones. Dice el comentario: Proverbios denuncia otra vez el engaño de las apariencias. Puede ser que parezcamos tener todo lo que el mundo ofrece: riquezas, poderes, placeres, fama. No obstante, detrás de la fachada florecen la tensión y la miseria. Aún es posible que la causa de esta tensión y miseria sean precisamente la riqueza y los placeres que la gente persigue con tanto afán. Como lo destaca un proverbio egipcio: mejor es el pan con un corazón contento que la riqueza con fastidio. De acuerdo con el libro de Proverbios, el primer paso para resolver este problema es reconocer cuáles son nuestras prioridades. Las relaciones pacíficas son más importantes que la riqueza. Proverbios 17:1. Lo que importa no es tanto lo que tenemos, sino quiénes somos dentro de nosotros mismos. Comencemos con la primera parte de la lección. Para el domingo 8 de febrero, el pecado de los amigos. Lee Proverbios 17:9 y 19:11. ¿Qué punto vital se presenta en estos textos? ¿De qué forma debemos tratar con otros que caen? El 17:9 dice la palabra: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y el 19:11 que nos mandan a leer dice la palabra: la cordura, la prudencia del hombre detiene su furor, su rabia, su ira, y su honra, la honra del hombre, es pasar por alto la ofensa. Fíjense, esto es sobrenatural, es pasar por alto la ofensa. Esa es la honra del ser humano. La cordura, la inteligencia, la prudencia del hombre detiene su furor. Parece que el insensato se va de bruces, el insensato actúa por impulso, pero el prudente, el sabio, controla su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Tremendo. Proverbios 19:11. Dice aquí la parte del día domingo: cuando alguien comete un error, es muy tentador difundir la historia, contarla a otro. ¿Oíste lo que hizo fulano de tal? Aunque actuemos como si estuviéramos consternados por la acción, seguimos con el deseo de contar a otro lo que sucedió. Esto significa que estamos chismeando, y es precisamente en contra de eso que se nos advierte, porque una conducta generará contienda. Esta conducta va a generar contienda, pelea, aún entre amigos cercanos. Después de todo, si un amigo tuyo tiene una caída, ¿qué clase de amigo eres si vas por allí contándoselo a otros? No eres ningún amigo, chico. En cambio, se nos advierte que debemos cubrir la falta. Sin embargo, esto no implica que debemos esconder el pecado, actuar como si nunca hubiera ocurrido, como si la persona nunca hubiese hecho nada malo. No. El pecado está encubierto, todavía está presente, pero escondido. El pecado que está encubierto todavía está presente, pero escondido. En realidad, en esta expresión, la palabra hebrea para cubrir tiene la connotación específica de perdonar. Perdonar. La prueba bíblica, el Salmo 85:2. El amor y no el chisme debe ser nuestra respuesta a la equivocación de una persona. Entonces leeríamos el texto del 17:9, teniendo en cuenta que cubrir significa perdonar. El que perdona la falta busca la amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Proverbios 17:9. ¿Cómo puede ser amigo? El que perdona la falta busca amistad. El que cubre la falta, cubre perdonar la falta. Pegado con el Salmo 85:2, usted lo puede ver allí. Más el que divulga aparta al amigo. Más el que divulga no quiere tener amistad, quiere enemistarse.
ese chismoso que anda hablando de tus defectos y mis defectos, en vez de hablar con usted directamente, como dice Mateo 18:15, eres amigo suyo, es un traidor, es un hipócrita, anda chismeando, aparta, separa. El mejor amigo no puede ser un amigo mío quien anda comentándole a otros mis debilidades y esparciéndola como algo que a él le alegra saber que es superior a mí al contar las debilidades de ese amigo que tiene. En Proverbios 17:17 dice la palabra: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Aquí añadiríamos el 18:24: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. A veces son más unidos los que no son nada de uno de sangre que un hermano. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y por lo tanto no va divulgando la falta, perdona la falta y sigue adelante. Dice: uno no ama a su cónyuge o a un amigo porque sean perfectos, los amamos a pesar de sus errores y su falta. Solo mediante el amor aprendemos a no juzgar a otros, porque a causa de nuestras propias faltas y errores podemos ser tan culpables como ellos. En cambio, podemos lamentarnos con ellos por lo que hicieron y procurar de cualquier manera en que podamos hacerlo, ayudarlos a superar la situación. Después de todo, ¿para qué están los amigos si no es para eso? Para ayudarse, no para ponerse trabas y aislarse. No puede ser amigo alguien que sabe tu defecto, un error que para él cometimos, y en vez de hablar con uno primeramente, lo que vas a hablar es con otro. Entonces siempre consigue otros que lo van a oír. Déjenme tal gran error. Cuando alguien venga a contarle a usted algo de un amigo, recuerde el Salmo 15. No estamos dispuestos a estar aceptando testimonios, calumnia de otra persona. No somos un guardador de chisme, de errores de los demás. Si usted está preocupado, hermano, vaya a hablar con él. ¿Ya habló con él? No, usted no tiene nada que contarme a mí. No, pero es que tal cosa. Entonces yo voy a llamar al hermano y le voy a decir que tú lo viste haciendo esto y que tú estás preocupado, para que usted vea que le va a decir: no me metas en problemas. Usted no hable más del hermano. Pero mientras yo le pare la oreja, mientras yo esté pendiente, contribuiré a separar a esos que se llaman amigos. Pero evidentemente que ese que sale comentando la falta de otro, divulgando la falta de otro, hermano, ese no demostró que ese no es amigo tuyo. Sé justo. Parte del día lunes 9 de febrero. Dice: el amor verdadero no es ciego. El que cubramos con amor el error de alguno, perdonemos, no significa que no veamos el pecado no lo reconozcamos como tal. El amor y la justicia van juntos. Mire esto tan interesante. La palabra hebrea para justicias es Isedek, I-S-E-D-E-Q, Isedek. Esa es la palabra hebrea para justicia. También significa amor, caridad. O sea, la misma palabra significa justicia, significa también ¿qué? Amor. Eso quiere decir, dice el folleto aquí, no podemos tener compasión verdadera si no somos justos. Y no podemos ser justos si no tenemos compasión y amor. Los dos conceptos tienen que estar juntos. ¿Verdad? Diríamos nosotros, para ser justo hay que tener amor, caridad, compasión, misericordia. Y para ser compasivos hay que ser justos. Para ser justo hay que tener compasión. Y para tener compasión, tener misericordia, hay que ser justo. Qué hermoso eso, la cantidad de contenido que tiene eso. No, justo sin misericordia. O demasiada misericordia, demasiada, digamos nosotros, compasión sin justicia. Entonces, extremadamente tolerancia. Y justicia sin compasión es tiranía. Por eso la combinación tan perfecta del significado hebreo de la palabra justicia, Isedek, I-S-E-T-E-Q, significa justicia y también significa ¿qué? Amor. Quiere decir que ambos van juntos. Por ejemplo,
El ejercicio de caridad hacia los pobres no debe ser hecho a expensa de la justicia. Esto se piensa mucho. Mucha gente piensa así. La caridad hacia los pobres debe ser hecha a expensa de la justicia. O sea, podemos violar la justicia, podemos no ser justos porque la persona es pobre. Por eso está la recomendación de no favorecer al pobre en el tribunal. Éxodo 23:3. Pero en 19:15, en Levítico 19:15, especifica mejor esto. Mire cómo dice la revelación. No podemos hacer justicia al pobre parcializada porque es pobre. No. Es pobre, asuma su responsabilidad. Si actuó mal, tiene que recibir el castigo con compasión, con misericordia. Levítico 19:15, palabra de Dios. No harás injusticia en el juicio. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Ni favoreciendo al pobre porque es pobre, entonces vamos a pasarle la falta, ni complaciendo al grande porque es grande. Se debe actuar con justicia. Es injusticia favorecer al pobre cuando el pobre ha pecado, cuando el pobre ha faltado. Es injusticia favorecer al grande cuando ha faltado, simplemente porque es grande y tiene plata y puede resolver las cosas con billetes. Está muy equivocado. Para Dios, ¿verdad?, el ser justo, aun cuando una persona sea pobre, no debe ser por causa de esa pobreza que la justicia no se va a aplicar. No. Como dice la palabra aquí, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, grande o pequeño, pobre o rico. Qué tremendo concepto uno encuentra en estos libros tan preciosos, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura. Vale la pena estudiar el folleto de Escuela Sabática. En Proverbios 17:10 y 19:25, ¿qué dicen estos textos acerca de la necesidad de reprensión y la confrontación? En 17:10 dice: la reprensión aprovecha al entendido, hiera al escarnecedor, y el simple será avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Vamos a leerlo. Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido, al hombre prudente, al hombre sabio, más que 100 azotes al necio. Y el 19:25 dice: hiera al escarnecedor, y el simple será avisado. Otra palabra, hiera al escarnecedor, al que crea pleito, al que fomenta pelea, llámale la atención, repréndelo, y el simple se hará prudente, que es lo mismo que avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Consejos de Dios. El hecho de que Proverbios 17:10 diga inmediatamente el llamado a cubrir los errores mediante el amor no es por casualidad. Esta mención de reprensión en relación con el amor pone el amor en la perspectiva correcta. El texto implica una reprensión severa. Cuando dice la reprensión aprovecha el entendido. Juan 8:1 al 11. ¿Se acuerda de la mujer adúltera? En el acto de perdonar a esta mujer y estimularla a Jesucristo a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar, sino de salvar a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y se la llevaron a Jesús. ¿Se acuerdan? Juan 8:1 al 11. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, y la muerte también, diríamos nosotros aquí. Pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. El ser sin pecado se compadece de las debilidades de pecadores y le tiende una mano ayudadora. Mientras los fariseos hipócritas la denuncian, Jesús le ordena: vete y no peques más. El justo. Justicia significa también ¿qué? Y sedec. Justicia también significa ¿qué? Dígalo ahí duro. Amor.
caridad. Aquí vemos a Jesús siendo justo, pero con compasión, con amor. No toleró el pecado, le dijo vete, y yo mismo te condeno, pero eso sí, no peques más. Le dio una oportunidad, no le consintió el pecado. No debes seguir pecando, vete en paz. Ese es el justo de los justos. Entonces es bonito, ¿verdad? Cómo se aprenden estas cosas que nunca se nos olviden. Y sedek en hebreo significa tanto justicia como amor, lo que implica que ambas cosas deben ir juntas, la justicia y el amor. La justicia y la verdad deben por lo tanto ir juntas con el amor y la compasión. Este sabio equilibrio caracteriza la Torah y la ley de Dios y se enseña y promueve en el libro de Proverbios. Repito, la justicia y la verdad deben, por lo tanto, ir juntas con el amor y la compasión. Si no, hermano, no se puede. La tendencia es a ser justo y más justo que Dios. Perdonamos, nos gusta que nos perdonen, pero no estamos dispuestos a perdonar a los demás. Queremos lo recto para nosotros, pero nosotros no somos rectos para los demás. Siempre el egoísmo, el favorecimiento a mi persona. Yo quiero que se porten bien, yo quiero que actúen bien. Yo deseo, ¿verdad?, que hagan las cosas bien hechas. Pero cuando yo las hago mal hechas, no, ahí sí tienen que comprenderme, ahí sí tienen que tenerme misericordia, ahí sí tienen que tenerme compasión. Pero cuando otro me hace algo mal hecho a mí, no, yo no tengo compasión, sino que yo aplico la justicia sin misericordia. Qué equivocación, ¿verdad? Día Marte, otra vez las palabras. Proverbio, vuelve a mencionar el problema de las palabras. Proverbio 18. Aunque aquí se presentan diversos temas, concéntrate en lo que dice acerca de nuestras palabras. ¿Qué conceptos importantes se presentan aquí con respecto a lo que decimos y a lo que no decimos? El que responde palabra antes de oír, oprobio y fatuidad le será. Otra vez se nos confronta con el poder de las palabras. En este caso, dice el folleto, vemos cómo los necios usan su boca para su propia destrucción. El versículo 13 es especialmente iluminador. En Proverbios 18, 13. Mire cómo dice la revelación. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El que responde palabras antes de oír, el que no sabe oír, el que se lanza, apenas alguien está diciendo algo, ya él lo corta y sabe qué es lo que va a decir y entendió qué es lo que le están diciendo, para después, cuando le salen al paso y le hacen ver que está equivocado, pasa la vergüenza, porta de ligero. Ese es el necio, el que no sabe oír, el que, como dice la palabra aquí, el que responde palabra antes de oír es oprobio. Por eso hay que pensar. El sabio piensa, el sabio medita. El sabio primero pone en funcionamiento su cerebro antes que la lengua, pone su cerebro en movimiento antes que la lengua en movimiento. El sabio pone el cerebro en funcionamiento antes que su lengua en movimiento. El necio pone su lengua en movimiento antes que su cerebro en funcionamiento. Después se da cuenta del error que cometió. Como dice Proverbio 25, 8, 9. Mire tan bueno que lo describe la revelación aquí en el folleto Escuela Sabática. No entres apresuradamente en pleito. Proverbios 25, 8, 9. No sea que no sepas qué hacer al fin del pleito, después que tu prójimo te haya avergonzado, te haya dicho ver que estás equivocado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otra. No sea que deshonres
al que lo oyere, y tu infamia no pueda repararse. Y el consejo de Dios tan claro, a eso que se dan de bruce en las cosas, ¿verdad? Otra vez nos confronta, ¿verdad? Versículo 13 es evidente. Cuán fácil es hablar antes que escuchar con cuidado y discernir qué se nos está diciendo. ¿Cuántas veces podríamos habernos ahorrado a nosotros y a otros un dolor innecesario si solo hubiéramos aprendido a pensar con cuidado lo que acabamos de escuchar antes de responder a ello? Además, también es cierto que hay momentos en que el silencio es la mejor respuesta. El problema es que escuchamos y al otro, pero estamos escuchando, como lo decía en la otra lección, para ver qué le respondemos, para ver cómo lo silenciamos, para ver cómo le tapamos la boca, para ver cómo le ganamos. Eso es necedad. Proverbio 18:4. Porque las palabras de los sabios son aguas profundas. Dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre sabio, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. La imagen de aguas profundas se usa en el libro de Proverbios para representar la sabiduría. Puedes leer el Proverbio 25. Transmite la idea de tranquilidad y también de profundidad y de riqueza. Los sabios no son superficiales, diríamos nosotros aquí. Los necios sí son superficiales. Los sabios, dice el folleto, no son superficiales. Obtienen sus palabras de lo profundo de su reflexión y de experiencias personales. ¿Quién no se ha maravillado a veces por los pensamientos profundos de quienes tienen sabiduría y conocimiento? Muchos de nosotros. Los sabios no son superficiales, son como aguas profundas. Te das cuenta de lo profundo, que a veces uno no entiende lo que están diciendo, pero uno entiende que sí, algo allí hay de verdad en lo que está diciendo. No lo entiendo, pero tiene razón. No hay yo cómo explicar lo que me está diciendo, pero mi espíritu sí entiende. Qué profundo, nunca había pensado así. Sí, no había visto esa arista, no había visto esa cara. Qué tremendo, ¿verdad? Proverbios 18:21. ¿Qué significa esto? Hablando otra vez de las palabras. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Qué está en poder de la lengua? Nada menos y nada más que la muerte y la vida, como también Santiago hablaba de este asunto, ¿verdad? Proverbio nos dice de nuevo lo que deberíamos saber. Nuestras palabras son poderosas y pueden constituirse en una fuerza para el bien o para el mal, para la vida o para la muerte. Por eso debemos ser cuidadosos al usar esta potente herramienta que Dios nos ha regalado. Mami, hay que ser prudente, que mire con mucho cuidado en lo que estamos oyendo. El que responde palabras antes de oírle es fatuidad. En el Proverbios 15:28 dice: el corazón justo piensa para responder. ¿El corazón justo qué? Piensa para responder. No se va de bruces, piensa para responder. Qué enseñanzas tan maravillosas. El miércoles 11 de febrero, los dos lados de una historia. Proverbio 18:2 dice: no toma placer el necio en la inteligencia, en la discreción, sino en que su corazón se descubra. No toma placer el necio en la inteligencia, en la discreción, sino él toma placer en que su corazón se descubra. O sea, él toma placer, dice la nueva versión internacional, en publicar lo que piensa, porque él no toma placer en la inteligencia, en la discreción. El necio no es discreto. El necio se goza en publicar lo que siente, no tiene freno.
Primero pone su lengua en movimiento antes que su cerebro en funcionamiento. Por eso sufre, por eso padece, por eso se mete en conflicto, no sabe oír, se anticipa lo que el otro va a decir y comete error. No hay cosa más terrible, miren, en todas las relaciones de comunicación, en el hogar, fuera del hogar. Yo sé lo que tú estás pensando, yo sé lo que tú quisiste decir, y resulta que eso no era lo que yo quería decir, eso no era lo que yo estaba pensando. No, pero como yo te vi, yo presumí que tú querías esto o no querías esto, o tú estabas diciendo que estabas de acuerdo. Yo no hablé. Pero la persona ocupa el lugar de Dios leyendo la mente del otro. Como pensé que tú querías eso, pero yo no te dije que lo quería. Yo pensaba que debía ser así, pero yo no te dije que era así. Siempre pensando por el otro, nunca cometamos ese error, hermano. Esperemos que el otro exprese lo que realmente quiere, desea, decida. Pero no nosotros presumamos, no nosotros nos anticipemos a la respuesta que el otro va a dar. Llámese esposa, esposo, hija, hijo, pastor, anciano, miembro, vecino, hermano, tío, abuelo, cualquier ser humano con el que nos relacionemos. Un error, mire, primario, que echa a perder la comunicación y crea conflictos. Yo pensaba que no iba a venir y no preparé nada. ¿Pero quién te dijo que no iba a venir? Yo pensaba que no iba a comer, por eso no preparé nada. ¿Pero quién te dijo que no iba a comer? Yo pensaba que no iba a aceptar el trabajo, por eso se lo di a otro. ¿Pero quién te dijo a ti que no iba a aceptar el trabajo? Y así, hermano, usted puede colocar cantidad de ejemplos. No oye la palabra. El que responde palabra antes de oír, ese es el necio. Y después se meten tremendos vaporones, como dice uno. Y solamente a veces se ve una sola visión. En Proverbios 18:2, como dice aquí, no toma placer el necio en su inteligencia, podemos repetir, en su discreción, sino que se va de bruces. Él publica lo que está en el corazón. Volvemos otra vez, dice, los necios están tan seguros de sí mismos, dice el folleto, y tan ansiosos del día miércoles 11 de febrero de expresar sus propias opiniones, es decir, descubrir su corazón, que no se interesan en aprender de otros. Sus mentes cerradas se conjugan con sus bocas abiertas. Son mentes cerradas, pero tienen la boca bien abierta para hablar cosas que no debe ser. Esta es una combinación mortal. Mente cerrada con boca abierta. O sea, lengua larga. Publicar todo lo que uno quiera, lo que uno piensa decirlo, sin prudencia, sin cautela. Eso le produce placer a los necios. Yo le doy rienda suelta a mis pensamientos, no tengo freno. ¿Por qué? No tengo discreción. Él se goza en publicarlo. Cuán cuidadosos debemos ser para que no nos encontremos haciendo lo mismo, especialmente en un tema en el que estamos convencidos de estar en lo cierto. Ahí es donde más error se comete. Estamos convencidos que tenemos la razón, pero yo no tengo que por qué está oyendo a otra persona. Y por eso lo puedo decir con toda libertad, como si yo tuviera la verdad absoluta. Mi opinión es la única, es la más perfecta. Error mortal eso. Después de todo, no nos hemos sentido muy seguros sobre un tema en algún momento, solo para encontrar más tarde que estábamos equivocados. Esto no significa que no debamos tener convicción o estar seguros de nuestros conceptos. Solo significa, dice el folleto, que necesitamos algo de humildad, pues ninguno de nosotros tiene todas las respuestas, y aún cuando nuestras respuestas sean correctas, la verdad a menudo es más profunda. La verdad a menudo es más profunda y tiene más matices de lo que podemos apreciar o comprender. No creer que cuando metimos una opinión, esa es la más perfecta, no puede haber otra opinión. No, hermano, la verdad tiene muchas aristas. La misma verdad yo se la puedo aplicar de otra manera y también es convincente, y de otra manera y es convincente. Lo que hoy entendemos como verdad tiene muchas otras formas de otros hermanos y hermanas explicarla, también la misma verdad, pero desde otro punto de vista, pero conduce a la misma verdad. Pero tenemos que estar abiertos a oír esa amplitud que a veces se hace de verdades, no para echar por tierra la verdad que tenemos, no, es para ampliar otras aristas, ver una situación desde otros puntos de vista, no solamente desde el que lo veo yo, que tiene que ser el verídico, no, puede ser otros puntos de vista. ¿Entienden? El sábado
es señal de santificación y nos empeñamos que solamente es eso. Te llega el otro, no, pero también es señal de redención. Te muestra el texto. Verdad. No solamente de redención y de santificación. No. Pero es que el sábado también tiene que ver con que Dios, reconocer que Dios es nuestro creador. Verdad, también se aplica. Es que el sábado también tiene que ver, que el sábado tiene que ver con el reposo que vamos a tener en el reino de los cielos. Entonces una misma verdad tiene muchas aristas que fortalecen esa verdad. No creamos porque entendimos de una forma, todo el mundo tiene que entendernos de esa forma, y otro que explique diferente a eso está equivocado. No, hermano, eso es ser demasiado arrogante, eso es ser demasiado necio. En Proverbios 18 y 17, ¿qué punto importante se nos presenta aquí? Esto es importantísimo. Proverbios 18, 17. Justo parece el primero que aboga por su causa. Justo, parece muy justo el primero que aboga por su causa. El primero que se defiende parece tener razón, dice la versión internacional de la Biblia. Justo parece el primero que aboga por su causa. El que expresa palabras por su causa y expone su causa, cree que él tiene toda la razón. Pero viene el adversario y le descubre. Pero viene el adversario y le contradice, dice la versión internacional. Esta es otra. Creer que nuestras palabras son las justas, son las verdaderas, y de repente llega el otro con el que estamos hablando y nos saca unos versículos, nos saca una opinión que nos desmonta todo aquello que considerábamos que era para nosotros muy justo, entre comillas, no afianzado en la palabra de Dios. Es bueno lo que dice aquí, de esta parte del día miércoles, como todas las otras partes. Solo Dios no necesita una segunda opinión, precisamente porque su naturaleza ya tiene pues sus ojos, su naturaleza ya la tiene. Solo Dios no necesita una segunda opinión, nosotros sí, precisamente porque su naturaleza ya la tiene, pues sus ojos están en todas partes. Proverbios 15:3. Dios tiene la capacidad de ver todos los lados de un asunto. Tú y yo no lo tenemos. Nosotros, por el contrario, solemos tener una visión muy limitada de las cosas, idea que tiende a volverse aún más estrecha cuando decidimos por una posición, especialmente en asuntos que nosotros pensamos que son importantes. Ahí es más terrible, creemos que es una sola visión. Repito, nosotros por el contrario solamente solemos tener una visión muy limitada de las cosas, idea que tiende a volverse aún más estrecha cuando nos decidimos por una posición, especialmente en asuntos que nosotros pensamos que son importantes, que nos estrecha la mente, casi se nos cierra. Las cosas son como las estamos viendo y no pueden ser de otra forma, otro no la puede ver de otra forma. Y aun cuando el otro nos las pone para que veamos de otra forma la misma realidad, no queremos abrir nuestra cabeza. Por eso el proverbio, ¿verdad? Justo parece el primero que aboga por su causa. Sí, muy justo, pero viene el adversario y lo contradice, lo descubre, le hace ver que está equivocado. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No creer que nuestra opinión es la única, no hay una segunda opinión. Lo que yo opino, eso es lo máximo, eso es lo último, lo que dice el pastor, lo que dice el anciano, lo que dice la esposa, lo que dice el esposo, lo que dice el amigo. No, hay que tener cuidado, siempre está abierto a que puede haber otra opción. Estamos tratando entre seres humanos, y aún dentro de lo correcto y lo bueno de la Sagrada Escritura, una opción que es correcta, puede haber otra opción, una tercera, una cuarta. Como dice con Elena White, cuando nosotros no encontramos soluciones y apenas pensamos en una o dos, dice Dios tiene 1000 soluciones. Nosotros pensamos en dos y Dios tiene 998 que puede activar para iluminarnos y sacarnos de la dificultad.
Nuestra mente no da para leer las otras 998. Pues tratando con los seres humanos también, cada cabeza es un mundo. Entonces yo no puedo pretender que mi opinión es la única, tiene que ser la valedera. Puede haber una segunda, una tercera, una cuarta. Por eso que hay que tener cuidado. Yo he llegado a la conclusión de que 2 o 3 cosas son factores importantes para esto, pero pueden haber otros factores, debiera decir uno. Siempre abriendo las puertas que otras personas pueden añadirle a lo que tú estás exponiendo, a lo que tú estás diciendo. En el estudio que yo he hecho he sacado 2 conclusiones de este versículo. Pero puede haber 3, 4, 5 otras conclusiones, que no las sé. Pero por lo menos estas son las 2 que yo he comprendido. Estoy demostrando que estoy abierto a que Dios puede mostrar más luz acerca de ese versículo. Así piensa el sabio, así actúa el sabio. Sin embargo, como ya debemos saber, siempre hay 2 o más lados de una historia. Y cuanto más información tengamos, más correcta será nuestra visión acerca del tema. Pues es un tema que hay que verlo de diferentes matices. Para meter un concepto uno tiene que estar bien seguro, bien lo escudriñado, con la ayuda del Espíritu Santo indudablemente, porque esto no es humano. Y la parte del día jueves dice: sé veraz. Sé verdadero, hermano. Un rey, dice aquí una historia, necesitó designar un nuevo ministro para el cargo más alto de su reino. Para ello organizó un concurso especial acerca de la mentira. ¿Quién podría pronunciar la mentira más grande? Todos sus ministros se inscribieron y cada uno fue y le dijo su mentira más grande, que consideraba que era la más grande, porque el que dijera la mentira más grande iba a ser premiado por el rey. Pero el rey no estuvo satisfecho. Sus mentiras parecían pobres. El rey entonces preguntó a su consejero más confiable: ¿por qué no te presentaste al concurso? Majestad, lamento haberlo defraudado, pero no puedo inscribirme en ese concurso, le contestó el consejero. ¿Por qué no puede?, dijo el rey. Porque nunca miento, respondió el consejero. Entonces el rey decidió designarlo a él para el cargo. Como pecadores, hermanos, mire esta historia. Mentir es para nosotros más fácil de lo que pensamos. Por ello, cuán cuidadosos debemos ser con nuestras palabras. En Proverbios 19, aunque aquí aparecen muchos temas, ¿qué en cuanto a mentir? El libro de Proverbios, mire, sostiene una elevada norma ética. Es mejor continuar siendo pobre o aún perder una promoción si para obtenerla tenemos que mentir o sacrificar nuestra integridad. Vuelvo a insistir sobre la mentira. Si tenemos que hacer trampas o el precio de la falta de fidelidad, tenemos que, vuelvo a repetir, es mejor, dice el proverbio, continuar siendo pobre o aún perder una promoción si para obtenerla tenemos que mentir o sacrificar nuestra integridad, como dice Proverbio 19.1. Si tenemos que hacer trampa al precio o el precio es la falta de fidelidad, Proverbio 19.22. Y se nos ocurra, ¿verdad?, mentir. 19.22, ¿qué dice? Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Mejor es el pobre que el mentiroso. En 19.22. En el 19.1 dice: mejor es el pobre que camine en integridad que el de perversos labios y fatuo. Mejor es ser íntegro que perverso y mentiroso. Mejor es ser pobre que ser un miserable mentiroso. Y en 19.9 dice la palabra: el testigo falso no quedará sin castigo, así el que habla mentiras perecerá. ¿Que habla mentira qué? Perecerá. Y el testigo falso no va a quedar sin castigo.
Mentir en sí mismo ya es bastante malo, pero hacerlo en un tribunal y bajo juramento, bueno, es aún peor. En muchos países el perjurio es un crimen, jurar en falso, y muy serio. El testigo, por lo tanto, debe dar un testimonio veraz. No es accidental, por esto, que el versículo siga la mención de los amigos de quienes reparten regalos y del pobre que es odiado por sus amigos, aún por sus hermanos. En 19:7, Proverbio. El punto es, los testigos no deben ser influenciados por sobornos o por la condición social de aquel de quien testifica. Tiene que ser veraz el testigo. La mentira es aborrecible ante los ojos de Dios. El padre de la mentira, como dice San Juan capítulo 8, es nada menos y nada más que el diablo. Entonces, en esta lección nos está ilustrando, ¿verdad?, cómo relacionarnos mejor los unos con los otros, evitar peleas, dificultades. Dice, aparte del viernes, el espíritu de la chismografía es uno de los agentes esenciales que tiene Satanás para sembrar discordia y disensión, para separar amigos y minar la fe de muchos en la veracidad de nuestra posición. Hay hermanos y hermanas que propenden demasiado a hablar de las faltas y de los errores que creen ver en los demás, especialmente en aquellos que han dado sin vacilar los mensajes de reprensión y amonestación que Dios les confiara. Peor testimonio, tomo 1, página 492. Testimonio para la iglesia, tomo 4, página 193. Especialmente, hermanos, se deleitan en criticar, en hablar mal, como dice ahí. Hay hermanos y hermanas que propenden demasiado a hablar de la falta y de los errores que creen ver en los demás, pero especialmente que creen ver falta y error, especialmente en quienes, en los que han dado sin vacilar los mensajes de reprensión y amonestación que Dios les confiara. A los que están predicando la verdad, a los que están amonestando, a los que están llamando a la iglesia a una purificación, una santificación, bueno, eso se les inventa faltas y errores, porque ellos creen, pero es porque se les está llamando la atención, se molestan, calumnian, inventan cosas para destruir al mensajero. Y destruyendo el mensajero, creen ellos que destruyen el mensaje. Qué terrible, ¿verdad?, la condición de los seres humanos. El chisme. Los hijos de estos quejosos escuchan con oídos abiertos y reciben el veneno del desafecto. Los padres están así cerrando seriamente las avenidas por medio de las cuales se podrían alcanzar los corazones de los hijos. Cuando familias sazonan sus comidas diarias con dudas y preguntas, se sientan a la mesa con dudas y preguntas acerca de la iglesia, disecan el carácter de sus amigos y los sirven como un delicado postre, se comen la persona, al pastor, al anciano, al amigo, al que los visita, y están los niños ahí oyendo y está toda la familia allí, y ese es el gran postre que tenemos hoy al mediodía, ¿verdad? El pastor, el anciano, la amiga, el tío, el abuelo, el hermano, mira lo que hizo, es tal cosa, es un sinvergüenza, es una engañadora, es infiel, es un ladrón, es un perverso, es un mentiroso, y estamos allí comiendo, bueno, y disfrutando de los errores. Ese es el plato deleitoso, es el postre, pues, ese es el dulce que agrada el apetito allí. Lo más sabroso de la comida fue ese postre. Dice aquí, circula por la mesa un precioso trozo de calumnia para que lo comenten, no solamente los adultos, sino también los niños. Esto deshonra a Dios. Jesús dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Testimonio para la iglesia, tomo 4, páginas 193 y 194. Y en la conducción del niño dice que cuando hacemos esto, después nos quejamos de que nuestros niños sean incrédulos a los 12 años, 11 años, ya no crean en pastores, ya no crean en ancianos, ya no crean en director de jóvenes, ya no crean en director de escuela sabática, ya no crean en miembros de iglesia con responsabilidades, porque esos miembros, esos ancianos, esos directores, esos pastores, los hemos destrozado, los hemos disecado, nos los hemos comido, como dice allí en Nahuay, sacando faltas y errores
Y los niños estuvieron oyendo eso. Si el pastor es un sinvergüenza, el pastor es un ladrón, el anciano también. Mira que el anciano es mentiroso, que el director de la misionera, ese es un irresponsable. Y bueno, y delante de toda la familia con esos niños y adultos comentando todo eso. Ellen White dice, no vamos a sorprender que ya los muchachos en su adolescencia, 12, 13 años, puedan tener credibilidad en la iglesia. Cuando ya a los 5, 6, 7, 8, 4 años, 3 años están oyendo que nosotros nos comemos, en cada vez que nos sentamos a la mesa nos comemos a nuestros dirigentes. ¿Qué confianza van a tener esos niños? Si desde chiquitos están oyendo que el pastor no sirve, que el anciano no sirve, que la hermana no sirve, que el director no sirve, que la asociación no sirve. No hemos tenido prudencia. Publicamos con ligereza todo lo que sale del corazón. Necios somos. Estamos descalificados. La vara de la soberbia está sobre nuestros lomos, sobre nuestra lengua. Ya lo hemos leído en otras lecciones. Ay, que porque mi hijo no quiere volver a la iglesia, no tiene respeto por los pastores. Si yo mismo me encargué de hablar mal de todos los dirigentes de iglesia, ¿de cómo voy a entender que él tenga confianza en los dirigentes de iglesia? Si yo me encargué de destruirla cuando calumniaba, cuando inventaba, cuando aún habiendo errores del ministro, en vez de hablar con el ministro, me disfrutaba esos errores en la mesa, con los demás hermanos, con mi familia. No me importaba que hubieran niños de mis hijos o no hijos. Cuando con discreción podía ir al pastor o al anciano o al que el director, hablar personalmente, como dice Mateo 18:15. No publicar la falta del otro. Entonces cuando usted se entera que el amigo, pero mira, si el pastor era así, ya el otro pierde confianza. Y si no es así, si eso no se ha aclarado, si es una opinión que él tiene, si es una visión que él tiene, pero él no tiene la otra cara de la moneda, por eso Dios nos dio dos orejas, hay que oír las dos partes. Y por eso la lengua tiene dos murallas de huesos, diente arriba y diente abajo, simbólicamente hablando. Hay que tener la mira cerrada. No hay que ser mente cerrada y boca abierta. También boca cerrada y mente abierta. Poner el cerebro en funcionamiento antes que la lengua en movimiento. Hermano, no fomentemos la incredulidad en nuestro propio seno del hogar. Que nuestros hijos siempre mantengan el respeto por los obreros y las obreras que ministran, llenos de debilidades y defectos, pero que Dios los ha escogido como vasos escogidos para que ministren en este momento histórico, cuando su iglesia es militante y que necesita ser amonestada, corregida, para que no sea infectada de toda esta mundanalidad que está entrando a la iglesia. Ya la línea de demarcación no se sabe qué es lo puro y qué es lo impuro, qué es lo profano y qué es lo sagrado. Pero Dios tiene trigo, pero Dios también tiene allí cizaña. No permitamos que la cizaña nos haga incrédulos. No permitamos que mancillemos el honor de la iglesia porque la cizaña está haciendo maldades. Amonestémosla, a sola. Si pecó públicamente se amonesta. Pero tengamos cuidado de no sembrar dudas a todo el cuerpo, de no hacer de los errores y defectos veraces o supuestos el alimento cuando nos sentamos a la mesa. Dios ha marcado pauta para que conversemos personalmente, para que vayamos con otras personas si la persona no quiere corregir y llamarla al arrepentimiento, no para destruirla, no para hacerle sentir que no sirve, sino para que reflexione, para que tome conciencia que está errada. Por eso le dice censura. La censura no es para echar por tierra a alguien, es para que reflexione, que ha ofendido a la iglesia, que la iglesia siente el peso del pecado cuando se comete censura, cuando se aplica censura, cuando se defraterniza, es porque es tanto lo oprobio que se ha hecho a la iglesia, es tanto el golpe que se ha dado a la iglesia, es tanto la mancha que se ha dado a la iglesia, que no hay otra alternativa que separar, porque se ha hablado, se ha conversado y el hermano persiste en la conducta, no que otra alternativa que fraternizarlo. Entonces, hermanos, tenemos que aprender estos proverbios a ser muy sabios, que solamente eso viene de Dios, para saber ver las cosas de diferentes puntos de vista, siempre en el marco de la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude. No es fácil esta experiencia, es sobrenatural. Solamente el Espíritu Santo en nosotros hace posible que todos estos consejos, tener prudencia, ser cauto, saber oír, no pretender que tenemos la última opinión, sentarnos a los pies de otro para que nos enseñe, admitir que nos equivocamos, admitir que no tenemos la opinión última, sino que pueden haber otras opiniones. Todo esto es sobrenatural, hermano. Todo esto viene de Dios.
Cuando no es así, somos imprudentes, somos impulsivos, creemos todo lo que nos dicen, somos imprudentes, no sabemos oír, somos engreídos, creemos que no la sabemos toda, por eso los hermanos tienen derecho a opinar. Si yo opiné, ese es el necio, ese no tiene parte con Dios en el reino de los cielos. Dios nos libre de tal conducta, y si la tenemos, Dios nos libere de esa conducta y nos transforme en hombres sabios, de aguas profundas, que la gente vea la calidad, que la gente vea la actitud reflexiva, la actitud de un buen oyente, para poder entonces comentar. Y siempre está abierto a que pueden haber opiniones mucho mejores que las que usted y yo podemos comentar, explicaciones mucho mejores que las que yo en este momento puedo estar dando. Y uno ve, por ejemplo, en la lección de escuela sabática, diferentes matices de la misma lección, explicada de diferentes formas, y en todas uno aprende. Uno no es la última pexicola en el desierto, uno no es la última verdad, no, hermano. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Dios bendiga a su iglesia.